noche en Desde las Cámaras, las entrevistas con las presidentas de 2 comisiones en el Senado. Lucy Mesa, de Comunicaciones y Transportes, explicará los principales temas de su agenda legislativa, y Rocío Abreu, de Energía, hablará sobre la necesidad de invertir en las energías renovables y las conclusiones del foro hacia un ciberespacio más seguro para México, realizado en el Senado de la República. Desde las Cámaras comenzamos. En los últimos días se han polarizado las posiciones de las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión a fin de delinear una reforma electoral que podría discutirse antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones. El partido mayoritario ha manifestado su voluntad por impulsar una reforma electoral que permita la elección de consejeros por voto popular, se reduzcan los gastos y privilegios del Instituto Nacional Electoral y se logre una reducción en la conformación del Congreso Federal. En los próximos días se espera que el grupo de trabajo en la Cámara de Diputados pueda integrar un dictamen que deberá ser sometido al Pleno Cameral para su discusión y, en su caso, aprobación, la cual requiere de una mayoría calificada. De ahí que, en caso de no avanzar esta reforma constitucional, se hable ya de un plan B para que pueda avanzar mediante una reforma a leyes secundarias y que para su aprobación solo se requiere de una mayoría simple. Esperemos que el diálogo y los consensos permitan la consolidación de un mejor sistema democrático nacional que permita atender los grandes desafíos y necesidades que el país enfrenta en lo económico y social. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa cada una de estas tareas. Vamos a ver qué sucedió esta semana en las últimas sesiones del Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, la coyuntura del debate es la reforma electoral. En reunión ordinaria, los integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población dieron a conocer el proyecto de dictamen. Su eje principal es la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal. La presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena, comentó sobre el proyecto de dictamen. Integra el estudio y análisis de las 62 iniciativas constitucionales con proyecto de decreto, una síntesis de todos los insumos del Parlamento abierto, el impacto presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, entre otra información valiosa. Es un documento extenso, de casi 1000 cuartillas, de la cual quiero destacar lo siguiente. Ninguna de las iniciativas analizadas busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Repito, ninguna iniciativa busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral o violar su autonomía constitucional. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, aclaró. Apenas hay un dictamen en categoría de propuesta, de proyecto. Hay plazo legal para empezar a discutirlo. Tendremos que venir a una nueva sesión de Comisiones Unidas a discutirlo y votarlo. Y les diré algo más. Si se vota aquí por mayoría, porque es lo que permite el reglamento, ir al Pleno. Los posicionamientos fueron escuchados por integrantes de las Comisiones Unidas. Pero les anuncio que el PAN no acompañará el proyecto de reforma constitucional si se presentan modificaciones para debilitar al INE, para debilitar a los partidos políticos o para modificar la integración de las cámaras y otros temas más. En el Senado de la República se reformó la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. Se estima que puede llegar alrededor del 10% de la población. Esto significaría que en México la cifra de personas con discapacidad puede llegar a los 12 millones. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños entrevistó a la senadora Rocío Abreu, quien es presidenta de la Comisión de Energía, y hablaron sobre la necesidad de invertir en obras de infraestructura para avanzar en la generación de energías renovables. La inversión en el sector energético es fundamental. Es importante darle toda la claridad y, sobre todo, proteger la inversión extranjera mediante un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esto genera empleo por una parte y también bienestar por la otra. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando en estos momentos con la inversión
nacional y extranjera en el sector energético. Para ello platicamos con la senadora Rocío Abreu del Partido Morena por Campeche. Bueno, un tema muy importante es precisamente por qué la infraestructura, como bien lo señalas. Hemos comprado la segunda parte de Deer Park, ahora México es dueño de ello, Dos Bocas, que era un tema sumamente importante, y también las 5 refinerías que estamos, digamos, poniéndolas al 100% y modernizarlas. Simplemente lo que es importante para la gente es saber que nosotros estamos subsidiando la gasolina, el diésel. Hemos tenido, con el tema de la guerra, se nos han disparado los precios en la producción, pero sobre todo en el tema de refinamientos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sacamos petróleos, lo vendemos a las refinerías, y lugares como China, como India, que no producen petróleo, refinan y nos la mandan a México. Esto significa que puede costar el doble o más allá del 200% de lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos en $1 y cuando regresan los pagamos a $2.50 o hasta $3. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros invertimos en infraestructura, en todo esto, vamos a dejar de subsidiar. ¿Qué tenemos que hacer en México? Garantizar que no dependamos, que podamos tener nuestra propia gasolina, nuestro propio diésel, porque tenemos la infraestructura. Ese dinero que ahorremos lo vamos a poder meter en algo muy importante, energías limpias, que se ha hablado mucho de la energía limpia. Pero yo lo vuelvo a decir, un padre que no tiene para llevar a su hijo a la escuela, pues lo primero que tiene que es educación, salud y alimento. Es lo mismo que nos pasa en el país. Primero tenemos que abastecer a las familias de lo más importante, que es poder no disparar el precio de los combustibles, porque además eso nos encarece todo. Tú sabes que todo se transforma y se transporta. Entonces sube el precio de la tortilla, sube el precio del cemento, sube el precio de todo en ese país, porque va dominado con un factor importante que es el gas, gasolina, turbocina, diésel y derivados. Todo es materia prima para poder producir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente controlar el precio, pero no quitándole de la cobija, sino al contrario, sumar un pedazo más al presupuesto. Entonces nosotros lo que hacemos es invertir, pero al final de cuentas ese dinero lo vamos a poder mandar a áreas tan importantes. Tenemos el parque fotovoltaico que se está construyendo en Sonora, es bien importante, y eso lo saben las penínsulas de Baja California, porque hay mucha, digamos, comercio con Estados Unidos, pero ya no pueden abrir nuevos negocios porque ya no hay autosuficiencia en materia de electricidad. Este parque fotovoltaico ecológico, el segundo más grande de Latinoamérica, nos va a permitir abastecer Sonora hacia futuro, y no solo Sonora, Baja California, para la apertura de nuevos negocios. ¿Qué significa? Bienestar, ¿qué significa? Mejores empleos, ¿qué significa? Empleos para la gente mejor pagados, y seguir generando oportunidades para México. En eso estamos trabajando y es lo más importante. La gente necesita empleos, pero sobre todo empleos bien pagados. Y esto es una puerta que nos puede abrir la puerta para que precisamente empresas que hoy se están viniendo de Europa, Estados Unidos, que sigue viendo a México como un potencial, nos puedan seguir mirando para poder traer oportunidades para crecimiento económico de la gente, que es lo más importante. Miles de millones de dólares se pueden canalizar al sector energético, a la producción de petróleo, a la producción de petroquímicos, a la producción de energía, de gas. Nosotros estamos en un momento importante en la geopolítica internacional para poder generar riqueza para nuestro país. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Para ello se necesita inversión y hay que atraerlos, hay que convencer al inversionista, pero sobre todo con un Estado de Derecho donde se le den garantías. Ahí está el camino. Se realizó el foro hacia un ciberespacio más seguro para México sobre la importancia de contar con un marco legal que garantice la seguridad en Internet a fin de proteger a usuarios, empresas y la soberanía de los países. Sobre este importantísimo tema ya está aquí con nosotros Alicia Salgado. Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Qué gusto de saludarte. Habíamos puesto este tema bajo la lupa desde programas anteriores y finalmente se realizó el foro en el que participaron representantes del sector público nacional y también
legisladores, representantes de las empresas y la iniciativa privada en todos los sectores, pero también internacional y nacional. Y es que no puedes avanzar en la integración de un marco jurídico robusto si no consideras las experiencias internacionales y que este es un fenómeno que no tiene fronteras físicas. Al menos en la parte digital, cualquier servidor se puede establecer en cualquier lugar del mundo y desde ahí realizar una operación de hackeo, no solamente en un país, sino en varios países o en un subsistema, tal vez el eléctrico, de defensa, etcétera. Pero, ¿sabes? El drama mayor es cuando se ataca a una persona, cuando justamente entra al internet en su teléfono móvil o desde su casa o en su trabajo, y esa navegación, en lugar de sentirla confiada y segura, se torna la base de entrada para poder obtener bases de datos o para amenazar inclusive a las personas. Hoy por hoy México no tiene firmado el protocolo de Bucarest y se supone que va a tener una actualización importante, se va a presentar en la reunión de la OPI de marzo del próximo año. Por eso el ejercicio que están realizando las comisiones conjuntas de presentar un marco legal robusto y directo que proteja no solamente la integridad de las bases de datos de los sectores públicos de todas las dependencias, sino también de todo el sistema financiero y de las partes más articulares del sistema económico, tendría que ser acompañado de una definición muy clara de los delitos de seguridad y de los procesos para combatirlos, en coordinación con los estados de la República, las autoridades de dentro del país. O sea, puede ser un código federal, pero creo que debería ser un código nacional que sea robustecido desde las entidades, eso es lo que se discutió, y por el otro lado que considere todo lo que hemos firmado en materia de tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos y Canadá y además con Asia, porque te digo, con América Latina también es importante. Vimos el caso Guacamayas, que lo mismo afectó a los ministerios de defensa de Chile, es el caso de México y también de Colombia y Perú. Curioso, son integrantes de la Alianza Pacífica. ¿Tendrían algún sentido específico para que dentro de esta alianza se esté firmando un protocolo común? No lo sé, pero ese y otros temas fueron los que se trataron en este panel que honestamente el senador Jorge Carlos Ramírez y también el diputado Casarín han llevado con una extraordinaria capacidad. Yo no dudo que para el próximo periodo legislativo, probablemente en febrero, ya tengamos un esbozo claro de ese importante tema y sobre todo, pues que no solamente tenga el Código Nacional, sino que incorpore toda la experiencia internacional. Adriana, ese es mi comentario. Un tema, Alicia, muy relevante que aquí le vamos a estar dando seguimiento. Gracias por estar con nosotros. Seguramente. Gracias. ¿Cómo van las negociaciones sobre la reforma electoral, sobre todo el plan B del Ejecutivo Federal? Ya está aquí con nosotros Claudibeth García para hablarnos al respecto. Hola, Claudibeth, buenas noches. Buenas noches, Adriana, un gusto estar aquí, gracias. Aquí Desde las Cámaras le hemos dado puntual seguimiento al avance de las negociaciones en torno a la reforma electoral. Es importante seguir de cerca este proceso legislativo y los enfoques de los diversos grupos parlamentarios. Hagamos un recuento de cuáles son las propuestas del contenido de esta reforma enviada al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo Federal. La iniciativa arribó al Congreso de la Unión el pasado 28 de abril. El planteamiento, reformar 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Se buscaría un cambio profundo de nuestro sistema político electoral. Entre los principales cambios se considera disminuir el financiamiento a los partidos políticos. También pasaríamos del Instituto Nacional Electoral, el INE, al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, instituto autónomo que contaría con 7 consejeros, a diferencia de los 11 que tiene el INE actualmente. Importante subrayar la propuesta de que las consejeras y consejeros serían electos por voto popular. Lo anterior aplicaría también a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. La iniciativa también busca eliminar los organismos públicos locales electorales, los OPLES, hasta ahora encargados de organizar las elecciones locales en cada una de las 32 entidades de nuestro país. Entre los cambios se contempla también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asuma las funciones que actualmente corresponden a los tribunales electorales estatales. Un tema importante en esta reforma electoral es el planteamiento de reducir el número de diputados y senadores.
La nueva legislación eliminaría 200 diputados federales. Además, pasaríamos de 128 senadores a 96. Es decir, estamos hablando de una reducción de 32 escaños. También se reduciría el número de diputados locales. El voto electrónico es una de las únicas coincidencias entre Morena y sus aliados y las bancadas de oposición. Ahora vamos al proceso legislativo. ¿En dónde estamos? Por ahora la reforma electoral se encuentra en la Cámara de Diputados. Un grupo de trabajo integrado por diputados de todas las bancadas ya analiza las 107 iniciativas presentadas en esta materia. Se prevé que podría llegar al Pleno los últimos días de noviembre. Posteriormente iría al Senado de la República. De no lograrse el resultado previsto por la bancada mayoritaria, ya se habla de un plan B, reformas secundarias. ¿Será suficiente? Adriana, seguiremos de cerca el proceso legislativo de esta importante reforma. Esta discusión va a definir el rumbo de la democracia de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con la senadora Lucy Mesa, quien es presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, quien explicará cuáles son los principales temas de su agenda legislativa. El Gobierno de México también hemos estado trabajando de manera coordinada para que en esos municipios, digamos, lejanos, donde no hay esa conectividad, pues se tenga infraestructura. Ella es administradora pública, por Morelos senadora. Lucía Mesa Guzmán es quien nos visita ahora. De Comunicaciones y Transportes preside la comisión. Nos contará de sus aportes cuando vota con decisión. Como la senadora siempre está muy activa, los temas platicará de su agenda legislativa. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora Lucy Mesa, quien es presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y es senadora por Morena, y vamos a platicar sobre los temas de su agenda legislativa. ¿Qué tal, senadora? Buenas noches. Hola, Adriana, qué gusto estar aquí en tu programa. Agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. Pues bueno, pues comentarte que como presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, pues estamos precisamente trabajando en una agenda que de alguna manera se puedan incluir, en este caso, pues todas las, vamos a decirlo, todas las entidades federativas en el tema de la conectividad, que es una parte muy importante que nosotros estamos analizando, estamos revisando diferentes iniciativas que tenemos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque pues hoy la conectividad precisamente pues nos demanda a todas y todos pues estar cercanos para tener mejores servicios. Hablemos de educación, hablemos de gobiernos digitales, hablemos de servicios de salud, que es algo muy importante que desde la comisión hemos estado empujando, así como también, por ejemplo, todos los sistemas electrónicos que podemos empujar. Una iniciativa que presentamos recientemente, pues también fue que nosotros pudiéramos tener nuestra credencial, o sea, nuestra identificación del INE a través de un dispositivo digital. Es una iniciativa que recientemente metimos y que creo que eso es acercar a la ciudadanía a la tecnología. Un QR que pueda usarse para identificación oficial y para muchas otras cosas. Sí, que lo puedas tener a la mano en lugar de ir y hacer largas filas, ¿no? Para poder tener tu identificación en tiempo y forma, pues que lo pudieras traer en tu dispositivo móvil. Ya ves que eso se extravía, o así como está la situación, de repente te lo roban, y pues bueno, ¿no? Que tú pudieras tener esa facilidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde la comisión, pues es impulsar este tipo de políticas públicas para que la gente tenga mayor conectividad. Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes es muy relevante, ya que, bueno, las comunicaciones es el acceso a la tecnología, a la información, a estar a nivel mundial con la globalización y con todos los temas tecnológicos. Y el transporte, bueno, es lo que nos conecta, nos une, y además
todo lo que se desarrolla a través del transporte y la construcción, que es la derrama económica más importante que tiene nuestro país a nivel interior. Sí, definitivamente. Creo que México cuenta con un sistema carretero muy importante, donde tenemos conectividades importantes, sobre todo por el tema de las fronteras. Y algo que nos puso a prueba precisamente fue el tema de la pandemia, en todos los aspectos. Digo, finalmente, pues ahora sí que el transporte público federal fue lo que nos permitió tener insumos, tener pues ahora sí que abastecimiento de alimentos, medicamentos, pues ya que de alguna manera pues ha funcionado bastante bien en el país, aunque con sus problemas y sus dificultades como todo, pero finalmente creo que ha funcionado. Nosotros hemos estado pues impulsando diferentes iniciativas también precisamente para darles seguridad, porque algo que se ha dado mucho en todo el trayecto de estas carreteras, pues ha sido el tema de la inseguridad, ¿no? Que asaltan de repente a los choferes, se roban las mercancías. Uno de los objetivos principales de tu comisión es lograr la prestación de servicios de telecomunicaciones a las zonas donde hoy, en pleno siglo XXI, aún no las hay. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué iniciativas se han aprobado para poder lograr esto? Bueno, que además es un tema también presupuestal. Sí, pues es parte de lo que te comentaba al inicio, que uno de los temas torales y fundamentales precisamente es que haya conectividad, ¿no? El presidente de la República recientemente se destinó un presupuesto importante, porque ya es más tema ejecutivo que legislativo, precisamente para impulsar que en todo México tengamos conectividad como parte de un derecho humano, acceso a la comunicación, acceso a la información. Entonces, en ese sentido, pues el Gobierno de México también hemos estado trabajando de manera coordinada para que en esos municipios, digamos, lejanos, donde no hay esa conectividad, pues se tenga infraestructura y también un poco, pues el tema de pues obligar también a los proveedores de estos servicios a que le inviertan en el tema de la infraestructura para que la gente pueda estar conectada, como te digo, como parte de un derecho humano que se elevó precisamente a esa categoría. Así es, bueno, y tres de los principales proyectos de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen que ver con esta comisión, que son el Tren Maya, así es, la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico, que ahora tiene otro nombre, pero bueno, es el que une Coatzacoalcos, sale desde el istmo de Tehuantepec y hacia Veracruz, toda esa parte. Y bueno, para competir con el Canal de Panamá y poder trasladar mercancía a nivel internacional de forma más económica y mayor margen. Sí, bueno, comentarte que dentro del plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente se tuvieron 4 proyectos importantes como parte de este eje de poder invertir en el país. De desarrollo del país. De desarrollo, es correcto. Y como parte también de la soberanía energética está el proyecto de Dos Bocas, ¿no? Porque evidentemente hay un momento en que sí tenemos que trasladarnos a las energías limpias, pero mientras ese proceso avanza, pues nosotros teníamos que tener la refinería de Dos Bocas precisamente para que nosotros, pues ahora sí que podamos aquí transformar nuestro crudo. En ese sentido, pues se crea se empieza con la refinería de Dos Bocas, un proyecto muy importante, que de alguna manera quiero decir que estos proyectos estratégicos fueron, pues ahora sí que declarados también como de seguridad nacional, porque por lo mismo que te decía, ¿no? La soberanía energética es muy importante. Todos los países del mundo siguen construyendo sus refinerías como parte de esa soberanía que se tiene. Entonces, estos proyectos sin duda, ahora que fue el tema de la pandemia, pues hubo mucha derrama económica, hubo empleos, la gente no paró, siguió trabajando. La prueba de ello también es que, bueno, se terminó el AIFA, que pues tendrá sus detalles, pero es otro aeropuerto importante de México. También tenemos el tema del Tren Maya, que yo siempre lo he dicho, es un tema también de justicia social. Los que conocemos el país recorremos, sabemos que el norte, el centro y el sur son totalmente diferentes. Entonces, pareciera que el norte es otro país distinto, ¿no? Entonces, la verdad, en el sureste, en el sur, no se había invertido ningún proyecto importante, pues yo creo que desde que tenemos uso de razón, yo creo que en 100 años no se había invertido. Siempre ha sido una de las asignaturas pendientes, lograr este equilibrio entre esas asimetrías que hay entre el norte del país y el sur, donde están los estados más pobres del país. Es correcto. Entonces, ¿qué dijo el presidente?
hagamos un proyecto turístico, aprovechando las características que tiene, que tiene la parte del sureste, para hacer un proyecto turístico, donde la gente venga a invertir, venga de alguna manera también a gastar su dinero, porque tenemos muchas divisas importantes por parte del turismo. El tema de los feminicidios en el estado de Morelos, bueno, a nivel federal, pero bueno, tú eres de Morelos, platícanos esta iniciativa que presentaste para que se tipifique el feminicidio. Sí, nosotros lo que hemos pugnado en el estado de Morelos, primero que nada, que haya prevención del delito, porque no tenemos prevención del delito, que se tenga una estrategia de seguridad coordinada con los municipios. Tenemos en 8 municipios del estado de Morelos una alerta de género que no se ha visto por ningún lado. ¿Por qué? Porque los alcaldes no le quieren invertir recursos a los programas para prevención y cuidado de las mujeres. Es muy triste y muy lamentable que no lo estén haciendo. Quien debería de estar impulsando, que en este caso pues es el gobierno del estado, tampoco brilla por su ausencia. La fiscalía, que en este caso debería de perseguir, tampoco lo está haciendo. Entonces no tenemos una adecuada también procuración de justicia en el estado. Entonces nosotros lo que hicimos fue presentar una reforma constitucional en el Senado de la República para que todos los delitos de feminicidios de mujeres sean investigados de una misma manera, es decir, una sola ley, un solo protocolo, y no que cada estado de la República tenga su protocolo individual. Importantísimo, Lucy, este tema es un tema de los temas que más nos laceran a los mexicanos y que no se ha logrado resolver ni tampoco disminuir el tema de los feminicidios, que sea de forma unificada a nivel federal hacia todos los estados. Es lo que nosotros queremos y estamos pidiendo, y para que todas las fiscalías sigan esos protocolos y sigan esta misma forma de investigar. Muchas gracias, Lucy a ti, Mesa, Adriana, senadora por Morena, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.